Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la última ponencia del segundo coloquio de Ciencia, Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias en nuestra UNAM. Para mí es un honor poder acompañarles esta tarde, justo en el cierre de actividades de este coloquio. Y no quisiera extenderme más tiempo y esta tarde quisiera ceder la palabra a nuestra ponente que tiene una conversación bastante interesante que ha titulado Los discursos hegemónicos sobre las sexualidades de las adolescencias y niñeces. Y quiero cederle la palabra a Karina Buendía Sánchez. Ella es estudiante de la maestría en estudios de género aquí en nuestra UNAM y licenciada en sociología también por nuestra casa de estudios. Sus líneas de investigación son sexualidad, conservadurismo y género. Ella ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Sociales aquí en la universidad y en la Coordinación por la Igualdad de Género, la SIGU, así como en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Le quiero dar una más cordial bienvenida a Karina y los micrófonos y la cámara son todos tuyos. Bienvenida. Pues muchas gracias, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y bueno, también quisiera agradecer pues la invitación a este espacio. Para mí también es un honor poder estar pues en este evento y pues cerrando con esta última ponencia. Em, Mi presentación trata sobre los diversos aspectos relacionados con algunas posturas a modo de discursos, significaciones, representaciones que reproducen algunos estigmas, estereotipos sobre las sexualidades cuando tienen lugar en las sexualidades y en las niñeces. También, bueno, decido realizar pues esta ponencia porque me parece un tema fundamental en el contexto actual y bueno, no sé si recordarán, pero algunos meses tuvimos como algunas polémicas sobre los libros de texto que justamente fueron como muy debatidos estos temas sobre, que venían temas sobre sexualidad, reproducción, sobre temas de género. em, Incluso en algunos estados, pues hubo una quema, ¿no? de libros. Fue como muy polémico esta situación. Pues en ese sentido, pues planteo estas temáticas porque es necesario como desmitificar, informarnos sobre algunos estigmas relacionados a las sexualidades, como les mencionaba, que tienen lugar en las adolescencias y en las infancias. Por ejemplo, el mito de hablar abiertamente sobre el tema un tema supuesto que es sobre si hablamos de sexo o sexualidades, se les va a incitar a un comportamiento irresponsable, ¿no? Entrecomillado. Y en realidad es todo lo contrario. La educación sexual integral promueve decisiones informadas y consensuadas. Entonces, bueno, en ese sentido les voy a compartir una breve presentación. Traté de ser como bastante esquemática, ilustrativa también para que eh, pues fuera un poco más dinámico. También pues invito a que si hay algún comentario, algo más que agregar y no alcanzo a ver pues la mano levantada o la participación, pues me pueden interrumpir sin ningún problema y creo que haría como dinámico esta plática. Y bueno, ¿qué significa o qué involucra hablar de las sexualidades? Bueno, pues no solamente estamos hablando sobre las prácticas sexuales o la atracción sexual, sino que esto involucra o este tema involucra hablar también de emociones, de prácticas, el deseo, el placer, las afectividades. Me parece que un tema o un aspecto más bien relevante es el autoconocimiento. A veces cuando hay niñeces o las adolescencias, pareciera que hay una negación a este aspecto. Incluso la corporalidad no se nombra, ¿no?
les dicen, no te toques ahí, o esa cosa no se toca. Entonces, no se nombra como pene, vulva, porque hay justamente esta restricción a hablar sobre estos temas y que además es necesario esta exploración, pues, de los placeres, los deseos personales. Otro ámbito importante son las relaciones erótico-afectivas, pues es necesario saber que no existe una sola forma de relacionarnos de manera erótico-afectiva, sino que existen diversas formas de vincularnos, de relacionarnos. Por ejemplo, está en una relación monógama, pero existen diferentes formas de entablar esa relación. Otro ejemplo sería la relación poliamorosa, que no existe, por ejemplo, la relación poliamorosa, sino que existen diferentes relaciones poliamorosas en donde depende cómo se da esta relación, depende de las personas que integran esa relación y los acuerdos que se lleven a cabo en esa relación o ese vínculo. Incluso al nombrarse, también ya están configurando diferentes formas de llevarlas a cabo. Otro ámbito importante es la salud sexual. Creo que es necesario una promoción de las relaciones, pues, que sean protegidas, seguras y sobre todo consensuadas. Entonces, con estos tres ámbitos trato de plantear como los ejes principales en los que me voy dirigiendo en esta charla. Ay, y bueno, eh, al hablar de las sexualidades no podemos hablar en singular de la sexualidad. Tenemos que hablar en plural, ya que existen diferentes formas, como les mencionaba, de crear afectividades, de nuestros placeres. No hay una sola forma y no hay eh, y si no, si se evoca eso, entonces volveríamos a caer en este discurso o estos mitos, ¿no? Entonces, hay que hablar de las sexualidades porque existen diversas formas de vincularnos y también existen diferentes, pues, preferencias sexuales más allá de la heterosexual. Em, también de esta forma y va vinculada a las identidades sexogenéricas, que también existen diversas y que esta diversidad de identidades es necesario respetarlas, validarlas, todas aquellas que se encuentran afuera de este binarismo, ¿no? Y también estos tres temas van vinculados, también las relaciones y vínculos sexoafectivos, como les mencionaba. ¿Esto qué incluye? ¿Qué conlleva? Pues las afectividades, los deseos, los acuerdos que pueden ser diversos y de diferentes formas. Por ejemplo, se me viene a la mente las personas asexuales, a veces se les invisibiliza, a veces se les piensa que no tienen sexualidad, incluso se les nombra a otras personas como asexuales. Por ejemplo, las personas con discapacidad, a veces se les piensa, se les nombra que son personas asexuales y claro que no. Las personas con discapacidad también tienen sexualidad. A veces, muchas veces son invisibilizadas sus necesidades. Y bueno, vamos como entrando al meollo de esta charla, de esta temática, que son las influencias sociales y culturales de estos discursos que a veces reproducen estos estigmas y estos prejuicios sobre las sexualidades. Existen diferentes influencias o diferentes formas de reproducir o de crear significaciones, representaciones
Yo aquí solo menciono cuatro. Sin embargo, existen otros ámbitos, otros campos, otras instituciones que también ahí se están pues, reproduciendo. El primero es la educación, después la familia, la cultura, el tercero son los medios de comunicación y el cuarto, los grupos antigénero. El primero, tenemos que entender que en el ámbito educativo, en la educación o en las escuelas, en los centros educativos, hay normas y también muchas veces hay una falta de información que influyen en la comprensión de las sexualidades. Entonces, conforme los mitos se van reproduciendo estas ideas, estas nociones, estos prejuicios y que a veces desafortunadamente dan lugar al hostigamiento, a la violencia, al acoso. No sé si también recuerdan que hace, me parece, unos años, o sea, recientemente, igual hubo una polémica sobre los uniformes escolares y sobre el cabello. Entonces, de esta forma, en estos espacios también se sigue reproduciendo nociones binarias bueno, los hombres se tienen que vestir con pantalón, las mujeres con falda, ¿no? Mm, sea o no que te sientas cómodo con ese tipo de vestimenta, y lo tienes que hacer, ¿no? Recuerdo que cuando yo iba en la secundaria, yo a veces no me sentía cómoda con una falda, incluso a veces me moría de frío al utilizar la falda era como estrictamente lo tienes que utilizar la falda y en educación física para las mujeres, entrecomillado, short y para los varones, pues pants, ¿no? Entonces, en estos espacios podemos ver que siguen existiendo normas y discursos y quizá a veces no se da como de forma directa, pero con esta normatividad, pues se sigue viendo y se sigue eh, reproduciendo este binarismo. Otra cuestión o otros ámbitos son la familia y la cultura, que a partir de tabús o estereotipos sobre las sexualidades se van dando, por ejemplo, desde la niñez. En ese aspecto ahondaré un poco más adelante, no me quisiera detener tanto, pero es importante estos dos instituciones o aspectos, la familia y la cultura, porque de esta forma es como vamos normalizando las nociones. Vamos eh, pensando que lo normal es que yo como un cuerpo feminizado tengo que utilizar falda y un cuerpo masculinizado tiene que utilizar pantalones, ¿no? Y que no existe la posibilidad de más allá de ese binarismo. Entonces, de esta forma vamos normalizando y vamos proyectando esos discursos. Van más allá de las palabras, sino incluye normas, incluye prácticas. Y el tercer punto son los medios de comunicación. Aquí podemos ver representaciones que repercuten en los modos relacionales, es decir, constantemente vemos en las novelas el único parámetro relacional es el heterosexual, ¿no? O sea, muy pocas veces podemos ver otras alternativas de modelos relacionales en este tipo de medios de comunicación y también las corporalidades, o sea, muy pocas veces vimos corporalidades que no incluyan como las características de una feminización y las características de la masculinidad hegemónica, ¿no? No podemos ver como otras alternativas más que estos dos. Entonces, justamente por esto es, es un ámbito problemático que se sigue reproduciendo en vez de cuestionar.
Bueno, y también, pues no quisiera como negar que hay medios alternativos más allá de, pues los que tienen, entrecomillado, gran alcance. Hay medios alternativos que justamente apuestan a la posibilidad de poder pensar otro tipo de corporalidades, de otro tipo de modelos relacionales que son los hegemónicos. El cuarto, y eso es como problemático porque, bueno, el cuarto son los grupos anti. ¿Quiénes son estos grupos o qué son estos grupos? Son grupos que a partir de las creencias y las prácticas rechazan el diálogo y otras formas de pensar el género y las sexualidades. Entonces, no sé si han escuchado sobre una frase constantemente que la mencionan sobre la ideología de género. Justamente también en esta polémica de los libros de texto, llegué a ver como ahí esa oración, esos como discursos que se argumentaban, ¿no? Es que en los libros de textos ya viene la ideología. Entonces, también es importante mencionar que no todas las creencias tienen este tipo de discursos o no los utilizan, ¿no? O no todas las personas que tienen alguna creencia religiosa igual lo utilizan. Por ejemplo, se me viene a la mente el grupo de mujeres por el derecho a decidir, que estas mujeres se nombran como católicas, pero que tienen una postura crítica y algunas veces de rechazo hacia algunas nociones, pues, de la institución. Entonces, como en algunos casos, como la interrupción del embarazo no deseado, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, por decir algunas características. Entonces, yo he leído, he escuchado que dicen, bueno, yo soy una mujer católica, em, sigo teniendo mis creencias, pero también puedo tener esta postura crítica hacia nociones que no estoy de acuerdo y que eh, pues no hacen sentido conmigo. Entonces, justamente ahí es como mm, no podemos generalizar toda la institución o todos los grupos eh, se adscriben a estas posturas. Pero pues sí es necesario analizar, reflexionar sobre qué es lo que está pasando realmente, o sea, en los libros de texto que realmente, por qué existía toda esta problemática sobre que no existiera la posibilidad de pensar, por ejemplo, familias alternas a las, entre comillas, tradicionales, ¿no? Realmente qué es lo que hay de trasfondo, que me parece que es importante conocer porque a veces da lugar a, pues, a violencias, no solamente como les mencionaba, queda en el discurso, no queda en las palabras, sino trasciende en prácticas, discursos de odio. Y bueno, aquí les puse algunas imágenes ejemplificando las influencias sociales y culturales. Por ejemplo, en la educación, que a veces se les piensa que a los niños se les habla de sexo porque se vuelven precoces, y entonces no hay que hablarles de sexualidad ni de sexo porque les metemos ideas a las cabezas y mejor no hablamos de eso, ¿no? No, al contrario, hay que hablar sobre las infecciones de transmisión sexual, sobre la posibilidad o más bien la prevención de abusos sexuales y pues la problemática que hay real.
Entonces, en lugar de evitar hablar como de estos temas, creo que es necesario informarnos y de manera integral. Aquí también les traje una ejemplificación de, a veces se les piensa que por tener, em, las adolescencias tienen interés hacia temas de sexualidad y reproducción, pues se les juzga como promiscuos, como, ay no, ¿qué cosas estás pensando? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Ay, es que eres un promiscuo por tener interés en eso, ¿no? O están muy pequeños para que estén pensando ese tipo de cosas, ¿no? También he escuchado. Entonces, justamente por eso es mm, problemático, porque hay mucho rechazo y entonces hay rechazo, pero también se reproduce estas nociones que por lo regular son falsas o que tienen una historicidad sobre el mito. Y los medios de comunicación, bueno, pues son diversos a partir de novelas, noticieros, revistas. Y bueno, aquí les traigo un video de un grupo, una ejemplificación de lo que pasó en los libros de texto. Ahorita les vamos a pasar o les vamos a comentar ahí el video para que lo puedan observar, leer y analizar. Para mí la primera parte es como la más importante. Después continúa como, y bueno, dura 25 minutos, es como una charla, pero pues no es necesario que la escuchen completa, solamente como los 2 o 3 minutos del video en donde pues habla que hay un adoctrinamiento en las escuelas, porque los libros de texto tienen ideología de género. Entonces, es una ejemplificación de cómo hay este rechazo hacia temas de género, hacia temas de sexualidad, y que mm, constantemente no hay o se desacredita otras formas de ser y estar en el mundo. Por ejemplo, estos argumentos en el video menciona que pues solamente hay como mujer y hombre, que esa es como la biología y que todo lo demás pues es adoctrinamiento, ¿no? Entonces es muy complejo todos estos discursos. Y bueno, también hace referencia al PIN parental. No sé si alguien lo ha escuchado, pero es una iniciativa de ley que se propuso en 2019 en España por el partido Vox. Esta iniciativa tenía como propósito el vetar a los contenidos de educación sexual, de género, reproducción y disidencias sexogenéricas, y bueno, también sobre el placer en las escuelas primaria y secundaria. En España se, se logró solamente, me parece, un año, pero no a nivel federal, bueno, constitucional, no. Y ya después de ese año, pues ya pues se nombró inconstitucional. Aquí la problemática es de que a partir de eso, o sea, también hay que entender cómo diferentes espacios están relacionados. A partir de que eso se da en 2019 en España, en el año 2020 se trae la propuesta aquí a México en un contexto de pandemia, si bien recordamos como que también por eso no fue tan escuchado, porque pues los medios de comunicación estábamos pues, sobre todo en el sector salud y económico, estaban como las principales noticias, pero se trae la iniciativa en el año 2020
y justamente con el mismo objetivo de que se puedan vetar de las escuelas, no solo en los libros de texto, o sea, incluye charlas, eventos y bueno, hablando a nivel primaria y secundaria, a nivel básico, así decían en la iniciativa, fue como iniciativa de ley. Esto fue en varios estados de aquí de la República Mexicana y solo, afortunadamente solo se quedó en iniciativa de ley. No pasó como a nivel estatal, ni federal, ni constitución. Bueno, también haciendo hincapié que no pasó porque varias organizaciones de la sociedad civil y pues militantes nos posicionamos en contra de esta iniciativa de ley, eh, pues que no era posible que se negara rotundamente. Ojalá puedan tener la oportunidad de verlo, solo son los primeros minutos. Y bueno, ya centrando en los discursos hegemónicos sobre las sexualidades de las adolescencias y niñas. Bueno, ¿a qué me refiero con los discursos pues, que siguen reproduciendo para el control y el orden de una sexualidad pues heteronormada, binaria, que no existan otras posibilidades de, de familias, de placeres, de identidades? Con esto me refiero. Y bueno, en los cuatro aspectos anteriores que describía, que no creo que son los únicos, pero nada más me quise especificar en esos. En ese sentido, eh, algunos de los discursos en cuanto a las adolescencias y niñeces se reproduce mucho el adultocentrismo. A veces se cree que las infancias y las adolescencias no tienen sexualidad. Y pues ellos son seres pensantes e independientes a los padres, madres y tutores, con criterios y preferencias propias. Entonces, y vinculándolo con esta iniciativa de ley que fue algunos años, a veces pareciera que, bueno, es mi hijo y me pertenece, ¿no? Y civilizo sus pensamientos, sus formas de, de interactuar, de sus preferencias, de sus identidades. Entonces, este adultocentrismo podemos verlo constantemente en muchos discursos. Otro es la heteronorma, que como les mencionaba, no solo es de manera con palabras, ¿no? No solo es en el discurso, no solo, bueno, pues es un comentario. También conlleva prácticas de violencia, de hostigamiento, de acoso y no solo implica como otras formas de relacionarnos sexoafectivamente, sino que también hay normas sociales, políticas, lo económico, las representaciones y las significaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, de manera de política pública, por lo regular, están enfocadas de manera a parejas o relaciones sexoafectivas heterosexuales. Ya ha habido, conforme ha pasado el tiempo, pues ya ha habido mayor apertura, es verdad, pero justo ha sido por la lucha constante de que es necesario la visibilización. Otro aspecto es las representaciones sociales y las significaciones que se dan en diferentes espacios. Como veíamos, bueno, lo que pasó hace poco con Le Magistrade, desafortunadamente la situación es sumamente impactante lo que pasó y que después de su fallecimiento hubo muchos discursos de burla, de violencia, de desacreditación.
negación, de invalidación de su identidad. Entonces, creo que por esto es importante realmente cuestionarnos qué está pasando con estos discursos, qué está pasando con estas significaciones que no solo eh, no, no sé, bueno, no estoy de acuerdo, me mantengo ahí, ¿no? Sino que trascienden a una violencia. Y esto, de acuerdo a algunas posturas teóricas, pues conlleva a pánicos morales, eh, que estos son la cristalización de temores y ansiedades que constantemente se enfrentan a ellos. Y un ejemplo es em, el pánico moral sobre la sexualidad. Entonces, pareciera que se sataniza, se vuelve como bueno y malo, y que impide el diálogo y que impide eh, alternativas, ¿no? De ser. Aquí en la imagen no sé si alcanzan a ver que dicen ideología de género es darle o acabar con la familia. Entonces, estas nociones, estas significaciones, estas representaciones, estos discursos son los que realmente son pues preocupantes desde mi punto de vista, preocupantes que es necesario como ponerle un ojo, no, no, no desacreditarlos y bueno, decir, ay, bueno, solo son comentarios, no pasa nada, ¿no? Realmente hay una problemática muy seria acerca de estos discursos. Y bueno, también eh, co- vinculando la cuestión de la heteronorma y el adultocentrismo, un ejemplo es las infancias trans, que justamente cuando dicen, bueno, pues es que son muy chiquitos, ¿qué van a saber? ¿No? ¿Cómo se van a poder identificar? Ay, no, pues vemos después de que crezcan, ¿no? Después de que tengan la mayoría de edad. Entonces tenemos como muy arraigada esa heterosexualidad y la identidad binaria que no permitimos como otras formas y el respeto a otras formas de cómo te estás identificando. Y bueno, algunos de de las problemáticas, desafíos, es que eh, continúa el estigma y la marginación. Sí creo que ha habido cambios, ha habido, y lo celebro muchísimo. Por ejemplo, hace un año aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, en una escuela secundaria despidieron a un profesor porque era gay. Y entonces sus alumnos pues se manifestaron que cómo era posible que lo despidieran, porque esa era discriminación, que no solamente porque se nombraba como una persona gay, era hecho de que lo despidieran. Entonces, me parece algo que ha ido cambiando, porque al menos desde mis vivencias, cuando yo estaba en la secundaria, no había esa posibilidad de organizarse, esa posibilidad de darle esa significación, sino todavía existía pues acoso, bullying a las personas que no estaban, entre comillas, lo suficientemente feminizadas o masculinizadas y que entonces se les juzgaba como, y se les denigraba totalmente y además se les excluía, o sea, bueno, tú vete para allá porque eres marica, ¿no? Eres gay o eres marimacha, vete para allá. Entonces, sí me parece que ha ido cambiando y que hay que notarlo, hay que celebrarlo. Otro ejemplo que recuerdo es que ese tiene un poco
es un poco más reciente, hace algunos meses, un 14 de febrero, bueno, creo que fue, si no me recuerdo, este 14 de febrero o el pasado, que en una secundaria también dos chicos estaban en un salón de clases, después se sale uno de ellos, regresa con un corazón enorme, flores, chocolates, muchos regalos, ¿no? Y se le declara al otro chico y pues se besan, ¿no? Entonces, todo el salón estaban grabando y celebran, se abrazan, los felicitan. Entonces, me parece como muy alentador también que no todo es como, no todo está perdido, no todo está acabado, no todo es violencia, que también han ido cambiando las prácticas, las significaciones y que pues al menos cuando yo estuve en mi época de secundaria, pues yo no hubiera creído, ¿no? O que no hubiera posibilidad de eso en mi espacio, pero que ahora sí ya lo haya, creo que, pues, al menos a mí me da muchísima alegría. Pero también, pues, no todos los espacios son así, o sea, esos son ejemplos concretos y supongo que debe haber muchos más, pero también hay espacios en donde se sigue reproduciendo, en donde existen diferentes formas de discriminación, violencias, prejuicios que enfrentan muchas adolescencias y niñeces debido al estigma y la marginación. Entonces, y bueno, va vinculado a que también todavía se ve mucho bullying, acoso, y que estos están basados por lo regular en la preferencia sexual, en la identidad de género, como en la vestimenta, en cómo hablas, o sea, en la forma de ser. Y que pues es necesario garantizar estos entornos seguros e inclusivos. Y bueno, también otra de la problemática o otro desafío es que constantemente ha existido un rechazo familiar. El impacto de este rechazo familiar pues es bastante preocupante y pues lamentable porque a veces se da desde las niñeces y las adolescencias y a veces es necesario, o más bien, es necesario, no a veces, es necesario crear entornos familiares de apoyo y de aceptación, porque justamente como lo mencionaba hace un momento, lo- los discursos conllevan prácticas y que a veces con el adultocentrismo, la heteronorma que llevamos introyectada, pues reproducimos y se va normalizando. Y a veces invisibilizamos estas necesidades o estas afectividades que son expresiones, ¿no? Y que las tomamos para menos, que no las vemos, las desacreditamos, las invisibilizamos. Entonces, eh, es importante. En ese sentido, eh, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué, qué alternativas hay, no? Desde a algunas propuestas están, estas son tres, existen bastantes alternativas. Aquí nada más pues para esquematizar. La primera son como clínicas de salud, acceso a servicios médicos, pero seguros, que sean accesibles, gratuitos, porque a veces no se tiene la accesibilidad y que además puedan brindar asesoramiento integral. Me parece que aquí en la Ciudad de México hay eh, uno para personas trans y aquí en la Ciudad de México. Pero también hay muchas organizaciones, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país, organizaciones de la sociedad civil que LGBTIQ más y también feministas, pues brindan orientación y defensa a los derechos y que también sobre todo brindan apoyo emocional. A veces cuando
no se tiene este apoyo de estos círculos que ya mencionaba, como es la familia, las problemáticas del bullying y el acoso en las escuelas, pues a veces este tipo de espacios nos brindan ese apoyo emocional, nos brindan ese acuerpamiento, ese apapacho, ese apoyo y que a veces te sientes identificado, identificada, identificada con este tipo de vivencias, de identidades, de preferencias que pues brindan esta defensa, ¿no? De los derechos. Y bueno, también me parece un tema muy importante la educación sexual integral en las escuelas, eh, que implementen programas inclusivos, seguros y accesibles en la educación. Entonces, eh, no solamente es hablar como de reproducción y hay que evitar el embarazo no deseado en las adolescencias. Sí es importante, pero también de manera integral abarcar temas sobre sexualidad, placeres, autoconocimiento, que es lo que mencionaba al principio, en todos los niveles educativos, ¿no? No solamente pues en el bachillerato o las universidades. Y bueno, ¿qué sería como el- la conformación de esta educación sexual integral? Desde algunas posturas incluye como currículas inclusivas, la formación docente y el apoyo a la comunidad. Entonces, y ya con esta lámina acabo, esto para que incluya pues la inclusión y la diversidad. Esta, es necesario que estas currículas sean inclusivas a las sexualidades diversas en la educación, que por parte de los docentes se promueva la inclusión, el respeto y la diversidad de las aulas, pero no solo en las personas docentes, sino toda la comunidad educativa, porque también hay prácticas que pues se siguen reproduciendo con violencia y acoso. Entonces es necesario brindar apoyo y recursos a la comunidad educativa para implementar las prácticas inclusivas. Y bueno, quisiera finalizar con que el objetivo pues de esta presentación, de esta charla, es como transmitir diferentes puntos de a veces que nos resulta como problemático o incluso preocupante, ¿no? Pero que también hemos visto que ha habido avances, que ha habido prácticas que se han modificado, que creo que sí ha habido cambios. Y bueno, para pensar sobre todo en nuevas posibilidades y les invito también a pensar, a pensarnos y a pensar en estas nuevas posibilidades. Y bueno, eso es todo por mi parte. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Karina, muchas gracias por tu ponencia. Muy interesante, muy completa. Me llama mucho la atención justo cómo haces el abordaje de estas prácticas que atraviesan a las niñeces y a las adolescencias. Y además trajiste sobre la mesa, me hiciste recordar mucho cuando yo empecé a investigar sobre estos temas y entender. Y justo Católicas por el Derecho a Decidir fueron unas grandes maestras para poderme orientar un poco respecto a estos temas. Particularmente, esto fue en 2007, cuando se dio la aprobación del aborto, de la interrupción legal del aborto, la interrupción legal del embarazo, perdón, en la Ciudad de México, en abril de 2007. Y justo encontrarme con Católicas por el Derecho a Decidir aclaró muchísimas cosas en mi necesidad de entender qué era lo que estaba pasando. Te agradezco mucho que hayas traído este tema, porque además es de suma importancia y estoy hablando como profesor, poder entender y procesar todo esto para llevarlo a las aulas y traer y generar una dinámica de respeto, de integración, donde todas, todos y todes quepamos realmente, porque finalmente estamos compartiendo un espacio donde estamos aprendiendo y desafortunadamente nos encontramos en una normatividad
heteropatriarcal que dicta norma y que nos dicta, llamémosle, reglas, normas de convivencia, cuando probablemente lo que estamos haciendo es violentar al otro, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, Karina, justo desde tu perspectiva, ¿cómo es que desde la academia, y a lo mejor me voy te la voy a poner un poquito difícil, no es la intención, pero desde las STEM, ¿cómo podríamos romper con las normas heteropatriarcales y heteronormativas y estas representaciones sociales desde la academia? ¿Cómo podríamos sumar? Tú hablabas de esta lucha y creo que como docentes y aparte como universitarios tenemos que sumarnos a esta lucha. ¿Cómo podríamos hacerlo correctamente? Claro, pues sí, es como muy compleja porque es algo que yo me lo pregunto constantemente desde mi quehacer, pues como universitaria y como académica. Creo que lo que yo observo es continuar reflexionando sobre estos temas y sobre todo hacernos las interrogaciones de qué es lo que está pasando en diferentes espacios. Eh, a veces pensamos que en estos espacios de educativos se da la mayor reproducción de violencias, pero también hay muchos otros espacios que también confluyen, ¿no? Por ejemplo, en la familia a nivel eh, primaria y secundaria a veces influye mucho, ¿no? Y que hay, eh, no sé, tal vez porque tengo constantemente como la noción de adolescencias e infancias, pero la problemática de los padres, madres y tutores, a veces también se echan la bolita, ¿no? Es que no hay en estos espacios educativos esta información, pero también es importante que se quiten esos mitos, esta normalización de, ay, bueno, la sexualidad es hasta que tú ya cumplas la mayoría de edad, ¿no? Entonces creo que sobre todo es, pues seguir reflexionando. Esa es como mi postura alternativa. Reflexionar, claro, totalmente. Y fíjate que en este sentido, Eric Sánchez nos pregunta, bueno, hace mención respecto a tu ponencia, dice, muy buena ponencia, y me gustaría saber cómo puede la sociedad contribuir a la construcción de un entorno más positivo y enriquecedor para las experiencias de sexualidad de las adolescencias y niñeces. Sí, creo que yo, yo estoy como muy a favor de que todos hacemos un espacio. O sea, el espacio no está dado, todos confluimos en esta sociedad. Entonces, a partir de prácticas podemos irla cambiando a favor de estas nociones, no sé, respetando las identidades de las demás personas, los pronombres de cómo quieren que se les llame. A veces pareciera que es cuestión de nada, pero hay personas que no están de acuerdo con que se les respete, ¿no? Estos pronombres. Entonces, creo que desde estas pequeñas prácticas podemos ir abonando a este cambio en la sociedad. Discúlpame, se me va a acabar la batería, déjala cargo rápido. Una disculpa. Ok, no te preocupes, Karina, aquí hacemos unos minutitos en lo que regresas. Em, Mientras tanto, antes de cerrar, pues, ¿listo? Listo, muchas gracias. Excelente. Perfecto. Me, esto que último que compartiste, creo que es un desafío para muchas personas. Por ahí, la doctora, olvide su nombre, Xochitl, que es miembro también del profesorado del posgrado en estudios de género de nuestra universidad, de que también soy parte, nos hablaba sobre esta teoría del señoro, ¿no? Y pienso mucho en estas personas que muestran resistencias hasta para hablarles con su propio pronombre a las personas, ¿no? Aunque se los están diciendo y prácticamente se los piden de favor, insisten en hacer esta grosería en particular. Y fíjate que en este sentido, Ale Picasso nos pregunta, hola, excelente información. Una pregunta, ¿qué formas de resistencia y empoderamiento están emergiendo entre las adolescencias y niñeces frente a los discursos hegemónicos?
Sí, por ejemplo, no sé, los dos ejemplificaciones que hice hace un rato, a veces desde a nivel secundaria ya hay como bueno, yo me quiero identificar de cierta forma con ciertos pronombres, entonces voy a nombrarme de esta forma. Y pareciera que es cosa fácil, ¿no? Pero esas también son formas de resistir, esas también es formas de visibilizarnos, de nombrarnos, porque es muy complejo que en un entorno en donde todo el mundo te está diciendo, bueno, solo hay hombres y mujeres, solamente podemos casarnos con hombres y mujeres de manera heterosexual. Entonces, el salir de esas significaciones, me parece que también son formas de resistir. Entonces, sí, sí creo que desde la primaria, la secundaria ha existido. No tengo como ahorita el ejemplo, pero sí creo que se ha modificado de que ya no esperamos como, no sé, en las universidades, ¿no? Que pareciera que a veces hay mayor apertura de respeto, sino también desde la secundaria hay. Perfecto, muchas gracias, Karina. Fíjate que también en este sentido, Edwin Medina nos dice, gracias por compartir. ¿Cuáles son algunas de las estrategias prácticas para promover una cultura inclusiva y respetuosa en entornos educativos? Muy relacionado con lo que estabas platicando. Sí, claro, bueno, en la forma de hablar, como ya mencionaba, pero también en la forma de redactar. em, a veces pensamos, bueno, redactamos, por ejemplo, los hombres, ¿no? Entonces, eso también hay parte de cierta reproducción de, de que no estamos incluyendo a todas las personas y que no es una forma inclusiva de dirigirnos. Entonces, esa podría ser otra forma bueno, voy a redactar de manera inclusiva, voy a dirigirme a la otra persona de manera inclusiva. Hacer prácticas inclusivas es validar lo que le afecta, lo que está sintiendo, porque igual pasa en las adolescencias y en las infancias que, ay, bueno, pues es que está en la edad de la pubertad, es que está en la edad de los cambios, ¿no? Ay, es que es un niño chiquito que está haciendo sus berrinches, o bueno, es un niño que no sabe qué es eso, ¿no? Que no sabe qué es una niña y qué es un... Y entonces no se les valida. Entonces creo que para la inclusión es necesario respetar qué es lo que están sintiendo, qué es lo que nos están comunicando, cómo se están identificando. Gracias, Karina. Tenemos otra pregunta de Armando Atlantista. Ay, dame un segundo porque se me perdió. Dice, hola, muy buena información. Disculpa, ¿cómo crees que pueda asegurarse la participación activa y significante de las adolescencias y niñeces en la construcción de discursos sobre las propias sexualidades? ¿Cómo pueden, perdón? ¿Cómo pueden asegurarse la participación activa y significativa de las adolescencias y niñeces en la construcción de discursos sobre sus propias sexualidades? Sí, bueno, muchas gracias. Creo que ese es el tema fundamental. Em, tomarles en cuenta qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que, cómo se están viviendo, porque, por ejemplo, en los libros de texto que hubo como muchas polémicas, se hablaba como por parte de especialistas, de organizaciones de la sociedad civil, de docentes, pero muy pocas veces se les tomaba en cuenta a ellos, cuáles eran sus necesidades, qué es lo que estaban percibiendo. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante escucharles. La escucha es sumamente relevante en estos temas. Me encanta esto último que acabas de decir, la importancia de volver a prestar los ojos hacia las niñas, niños, niñas, nuestras infancias, adolescencias, a quienes tenemos muchísimo que aprenderles, pero antes que aprenderles también muchísimo que escucharles.
Y justo pensando en esto, Andrea Rojas nos pregunta, bueno, celebra tu ponencia, dice, excelente ponencia. ¿A dónde pueden recurrir las familias para proporcionar más información a los más pequeños? Y creo que esta es una pregunta que muchos padres de familia al escuchar de estos temas tienen, pero no saben a dónde recurrir. Sí, pues lamentablemente no hay como mucho tema hablando en literatura para, para las adolescencias y niñez. Sin embargo, yo, y esto lo hablo de manera muy personal, creo que en organizaciones de la sociedad civil se han creado pues, contenidos eh, para hablar justamente de estos temas sobre sexualidad, reproducción, y que no son de manera pues muy binaria, que valida estas formas de identidades pues plurales. Entonces, creo que sería una alternativa acercarnos a estas organizaciones de la sociedad civil que además pues llevan una trayectoria, una historicidad, una genealogía muy larga y creo que en ese sentido han creado como diversos instrumentos que podrían orientar. Sí, totalmente. Nos hace falta instruirnos, compartir la información, que es súper importante, y si tenemos dudas, pues seguir preguntando, ¿no? Creo que es bastante importante. Karina, te agradezco muchísimo que hayas venido a compartirnos esta ponencia, a regalarnos tu tiempo, tu expertise, tu saber para aprender más sobre este tema al que le necesitamos poner los puntos sobre las IES lo más pronto posible. Y celebro tu esfuerzo, celebro el esfuerzo también de nuestra casa de estudios que está promoviendo, que está trabajando por esta equidad, igualdad sustantiva para todas, todos, todes. Y pues es un camino que todavía es largo, que es pesado, pero con personas como tú y con personas que están interesándose, pues lo vamos aplanando, ¿no? Poco a poquito para transitarlo todas, todos y todes. Karina, celebro y agradezco mucho tu presencia esta tarde acá con nosotros y por supuesto, pues nos encantaría volverte a ver en una siguiente ocasión compartiéndonos más sobre este tema. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo también pues me uno a la celebración de este tipo de encuentros, de eventos y pues que vengan muchos más. Claro que sí, aquí estaremos y yo también les escucho, los sigo y pues muchas gracias por estar aquí, por su interés, por su participación, por las preguntas, por los comentarios y pues también espero que no solo aquí en este espacio, sino que las interrogaciones y los cuestionamientos también vayan apareciendo constantemente. Gracias, Karina. Pues justo con esta ponencia terminamos nuestro segundo coloquio de Ciencia, Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos a la Comisión de Equidad por la oportunidad de poder participar y de poder celebrar esto a través de nuestros medios, de las redes sociales y de los espacios que se nos han prestado. Por supuesto, también celebramos, agradecemos a todas las personas que se conectaron, que formaron parte de esto, que mandaron preguntas, que interactuaron a través de los chats y de los diferentes medios donde podríamos estar en comunicación. Y por supuesto también, y es algo muy importante que queremos recalcar, agradecemos a los estudiantes de Servicio Social de la Comisión de Equidad, quienes estuvieron aquí apoyándonos y abancando la realización de este proyecto. Con estas palabras, bueno, les queremos dejar abierta la puerta porque nos vemos el siguiente año, 2024, con todavía muchas más actividades, muchos más proyectos por parte de la comisión y estamos ya emocionados, ansiosos de poder encontrarnos con ustedes y seguir compartiendo esta información que hoy por hoy siempre va a ser importante. Nos vemos el próximo año, les agradecemos mucho, hasta la próxima.